Muy buenas. Hoy estamos otra vez en Edificamos, el podcast de la edificación, y hoy vamos a tratar un tema que la gente dice, ¿pero qué tiene que ver eso con edificación? Pues tiene mucho que ver con edificación. Vamos a hablar de la tele. Vamos a hablar de la tele, de estos programas, series, películas, que claro, están dentro de un contexto. Ese contexto, esa arquitectura efímera, ¿qué necesita? Pues un arquitecto técnico. Como siempre, como Hombre, todo, como pon un siempre. arquitecto técnico en tu vida. Es nuestro Me voy lema, me voy a presentar, que si no, aunque ya me conocen de sobra, pero bueno, soy David Arias, asesor del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y sorpresa, soy Susana Pérez Castaño, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y hoy, como ha adelantado David, vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en anteriores episodios, que es la arquitectura, la construcción efímera, pero esta vez lo vamos a dotar de un poco de glamour, de bastante glamour, porque vamos a hablar principalmente de escenografías, de aquellas construcciones efímeras que se utilizan para realizar pues series, teatro también, ¿no? Actuaciones en teatro, ¿qué más? Películas, platos de televisión, Sí. Todo aquello relacionado con lo que es las instalaciones efímeras en televisión. Exacto, todo muchísimo más glamuroso que Eso lo que os es. conté yo el otro día, más técnico y más Eso tal, porque yo tengo poco glamour. Hombre, no. Entonces hemos dicho, venga, ¿quién David. tiene que venir hoy con glamour? Amaya Calvo. Entonces Muy viene Amaya bien. Calvo, arquitecto técnico fantástica, una fuera de serie que se dedica a hacer todo esto. Además, yo trae muchas cosas, ¿eh? Muy bienvenida, ¿Qué tal? Amaya. Buenos días. Hola, Maya. Encantada de tenerte aquí ¿Qué en tal? Edificamos. Pues bueno, como estamos en la televisión, vamos a empezar por la primera pregunta. Entonces, por 350 pesetas de Pero un las momento, entonces- Eso no es tuyo nuevo. ¿Eso de dónde lo has cogido? A ver, cuéntame. a ver, ¿Qué programa es déjame ese? terminar. Vale, que me voy Parece que adelantando nos yo. suena también. Voy a A hacer mí de me suena. Mayra Gómez Ken en 1, 2, 3. Por Venga, y yo de las 350 tacañonas. por 350 pesetas de las de entonces, díganos usted, Amaya Calvo, ¿en cuántas escenografías ha participado? 1, 2, 3, responde otra vez. Pues por 350 pesetas. Claro, es que escenografías son varias. Pueden ser platos o series o stands a lo mejor que hacen en ferias o fotocalls que hacen en la calle y tal. Pero sobre todo nosotros lo que hemos hecho en el estudio es platos de televisión, ¿no? Pues serán unas, más o menos, es un poco unas 70, 75 por ahí más o menos. Y puedes decirnos algún programa que te acuerdes. Pues mira, para el programa tal, para Vive la A Vida. ver, así para... que se conozcan más, pues estuvimos en la implantación siempre de MasterChef, de maestros de la costura, legalizando, por ejemplo, también hay una parte de legalización de series que son, por ejemplo, el Mercado Central o el feed de Amazon, bueno, pues, y luego muchos platos de productoras de televisión, por ejemplo, en este caso de televisión española. Y pues bueno, Corazón, todos los telediarios, las galas de Navidad, que eso son divertidísimas, galas de Navidad que se van transformando. Entonces, bueno, pues sobre todo ese tipo de programas. ¿Y cómo se ponen en contacto? Perdona. Eso ¿Cómo te se iba a ponen en preguntar contacto yo, contigo? ¿cómo se entera? empiezas? ¿Cómo te enteras tú de esto? Pues todo esto por casualidad, porque cuando tú haces una escenografía hay una parte previa que nosotros, por ejemplo, en el proyecto no lo hacemos, que es el montaje de todos los truses de arriba, ¿no? O sea, los truses son las vigas estas que se colocan para montaje de luces y sonido y demás, ¿no? Entonces, a través de un contacto que teníamos, nos llamaron pues para intentar hacer una legalización, un cálculo de estas estructuras. Y luego, posteriormente, conoces al productor y al escenógrafo, porque normalmente siempre están un poquito a la par, y a raíz de esas relaciones pues empezaron a llamarnos para animarnos a hacer platos. Sobre todo empezamos con platos de televisión. Entonces, bueno, pues fue un poco circunstancial, empezando con un proyecto de truses, de estructuras. Y en esos proyectos de platuitas, ¿qué materiales se utilizan? ¿Te viene ya muy definido? Esto tiene que ser así. A ver, es que ahí yo creo que siempre además... ¿Cómo funciona? Pues intentamos que siempre haya una relación además totalmente de respeto, es decir, porque todo esto nace por un proyecto escenógrafo. O sea, hay un escenógrafo que realmente se dedica a platos o series, ¿no? Son bastante, se diferencian bastante, ¿no? Y por ejemplo, si es un plato, pues ellos ya tienen una idea, hacen una escenografía. Por suerte, además, a día de hoy todos los escenógrafos ya empiezan a controlar de tanto tiempo que llevamos montando, pues algo de normativa. Entonces ya pues tienen un diseño bastante claro. Y entonces, cuando ellos ya lo tienen,
y tienen claro como la del sonido, las luces y esa escenografía nos lo pasan a nosotros. Y entonces nosotros lo que hacemos es revisar que ahora eso que se ha planteado se pueda construir, que en el 95% de los casos sí, porque el montaje en estructuras en este caso es bastante práctico porque puedes hacer es muy versátil. Hay veces que no, y entonces simplemente yo lo que hago es que me he retirado del proyecto porque no lo veo claro. Y entonces lo que hacemos es que sin intentar no cambiar nada del proyecto del escenógrafo porque la idea es suya y nosotros materializarlo. Entonces, bueno, pues lo que haces es respetarlo al máximo e intentar ajustar sobre todo protección contra incendios, aforos, evacuación y estructuras. Es lo que nosotros nos tenemos que centrar. O sea, que la normativa a aplicar es como la arquitectura efímera de la calle. Sí, porque además hay muchos, teniendo en cuenta que hay muchísimos platos que algunos no tienen público, pero otros que sí. Por ejemplo, las galas o concursos de gran envergadura tienen mucho público. Entonces, es muy importante, estructuras evidentemente, para que bueno, pues sea todo estable, incendios, porque, bueno, evidentemente además, pensad que estás en un plató. Además es un plató que es que se cierra completamente con un ciclorama, que es una lona gigante, ¿no? Que se pone y se cierra. Entonces, toda la luz, en un caso de un apagón, que ya ha ocurrido en algún caso, te quedas completamente a oscuras. Entonces tienes que tener mucho cuidado con temas de incendios, de emergencias y demás, aforos para que la gente salga, evacuación para que la salga, porque gente sale en pánico. Claro, esto tiene que combinar, si está dentro de un edificio, el edificio tiene que tener también ya evacuación, iluminación. Sí, y lo tienen. Sí. Y combináis el plató este con lo que hay en el edificio. Lo que pasa es que a veces el plató lo tienes que tú, la ubicación de la escenografía, la tienes que orientar en función de cómo estén las salidas de emergencia que ya tiene el plató, porque esas están fijas. Entonces lo que haces es ubicarlo. O, por ejemplo, muchas veces lo que haces es que es muy fácil, es que tú montas el plató más o menos donde quieras, suelen tener todas las puertas de emergencia y ese ciclorama, que son esas telas que lo rodean, vas haciendo aperturas señalizadas para dirigir al público. Pero entonces, ¿realmente el diseño es de un escenógrafo? El diseño es de un escenógrafo. Tú lo recoges en tu proyecto, en tu documentación técnica, porque todo esto, claro, va avalado de una documentación técnica. Proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad. O sea, encargo completito. Sí. A no ser que sean legalizaciones, muchas veces en las series lo que ocurre es que vamos después, y entonces ya es una legalización, que es más complicado. Pero en un plató, normalmente, depende del productor, pero ya por una general, proyecto, dirección de obra y coordinación. ¿Con cuánto tiempo te lo suelen cargar? Ahora cada vez menos. Para ayer. Ahora cada vez menos, por eso intentamos poner nosotros ya plazos, porque hay veces que no, o sea, es como la cuerda floja, ¿no? Pero a lo mejor, pues bueno, entre que sacan, te piden la licitación, tú vas a sacar sonarios, porque normalmente son públicos y demás, pues a lo mejor tienes una semanita, más o menos. Sí, es un estrés, ¿no? Sí, lo que pasa que a ver, también es verdad que al principio es muy complicado, muy complejo. Luego cuando tienes claro, porque al final es como todo, esto es como construcción, es decir, hay 4 pilares que tienes que cubrir. Cuando los tienes claros, pues es trabajar un fin de semana. Lo que pasa que yo creo que ya no es el trabajo, sino ponerte de acuerdo con la persona que ha diseñado su escenografía, que habrá cosas que tú le digas, oye, esto no cumple. Lo que pasa es que, por ejemplo, el único que nosotros, por ejemplo, les modificamos, yo que sé, por ejemplo, pasó en MasterChef o pasó en algunas otras, ¿no? Es que, bueno, pues tal y como querían montarlo, pues había simplemente una pequeña columna que había que desplazarla más hacia la derecha, hacia la izquierda. Por suerte, los escenógrafos a día de hoy, dependiendo también de productores, pero sí que tienen ya algo de nociones de, a ver, no vamos a hacer algo que no, a priori se vea que no se puede cumplir. Entonces, normalmente, como todo lo que nosotros hacemos se queda tapado más por escenografía y luego por cualquier ornamento, no suele haber ningún problema. Yo no me he encontrado todavía en ningún caso que haya sido una modificación tremenda, ¿no? De hecho, cuando he tenido que hacerla porque no lo he visto claro, lo que hemos hecho simplemente es no hacerlo porque no se podía cumplir. Y para el tema del montaje y todo esto, la coordinación de seguridad que has dicho, ¿nos hacen caso? Más que en la pues obra, antes, menos, o como... Al principio, ¿no? Porque aquello muy alborotado. Todo estos proyectos empezó un poco así como a ponerse un poco en marcha en el año 2012, por ahí. No te crees que se lleva mucho tiempo con esto. Y eso fue una locura, ¿no? Porque, claro, sobre todo los constructores que hay son de escenografías. Y eso es otro ritmo. Entonces, costó mucho, pero también es verdad que las productoras luego tienen sus servicios de prevención que sabían que sí o sí se tenían que meter en ello y entonces al final sí. O sea, es decir, puedes tener las típicas guerras de cascos, etcétera, pero bueno, el resto más o menos sí está organizado. O sea, ¿Y cuáles son los mayores retos en los que te has enfrentado? O sea, es decir, es que pues, dices que no has tenido problema, pero claro, a ti cuando te sueltan lo que es el montaje. ¿No? Los plazos serán como muy... Sí, ¿o no? los plazos, pero bueno, es una cosa que al final tú, cuando te piden una licitación, tú sabes si puedes encajarlo o no.
normalmente, pues bueno, pues intentas hacerlo. Es decir, es trabajar. Sí, pero yo me refiero también al plazo del montaje. El plazo del montaje como va es que además el montaje realmente no empieza en el plato, nunca. O sea, los montajes empiezan siempre en el taller del escenógrafo. Industrializada. Construcción industrializada, Sí, para el siguiente también. podcast. Vale, tomo nota. Claro. Tomamos nota. Entonces, muchas de las visitas de obra, yo empiezo a hacer visitas de obra no en el plató, yo empiezo a hacer las visitas de obra en el taller del constructor, de los escenógrafos, que son alucinantes, ¿no? Porque claro, ahí se reproduce y se imita todo porque nada es real, ¿no? O sea, nada, ¿no? Entonces, tú empiezas a hacer, por ejemplo, para el tema de las estructuras, le digo, a ti es que te vayas al taller y lo vayas consensuando con el constructor. Siempre se utiliza un poco lo mismo, que es tubo laminar de 40-42 y lo vas montando, lo vas arriestrando y lo vas atando. Y lo importante es que una vez que ya está hecho todo eso, está preconstruido en el taller, que es donde realmente está el trabajo, lo llevan al plató y ahí es donde lo montan. Los plazos son siempre muy ajustados. Los constructores, yo de verdad que siempre llegan, pero siempre estaba pensando que habría algún momento en el que podría ser, porque son muy ajustados. Sobre todo en galas. En galas que se van transformando unas en otras, pues van con plazos ajustados. Pero bueno, siempre se cuenta que aunque el montaje no es en el plató, sino que realmente el trabajo está en la parte del taller del constructor. Y cuando en estos, pues los platos del telediario, por ejemplo, esos son fijos. Sí. ¿Requieren mantenimiento? O sea, claro, digamos, por los operarios evidentemente requieren un mantenimiento, pero por tu parte tienes que hacer alguna revisión, alguna documentación cada X tiempo. A ver, en platos, por ejemplo, platos que son muy fijos, del telediario, un tiempo, ¿no? Cosas que no sean móviles, no, lo que sí que se les indica es que cuando se les presentas el final de obra, que si hay alguna modificación estructural porque tengan que hacer alguna pantalla o cualquier cosa, sabes que sí que te tengan que avisar para que luego hagas una revisión. Pero en un principio, cuando los dejas montado, o sea, también es que se construye diferente. No se construye igual una gala provisional, una serie, que es más provisional, fijo, que una estructura, por ejemplo, como un Masterchef. Que un Masterchef al final son proyectos que duran mucho y las estructuras son otras. Porque, claro, son programas más fijos que no permiten. Y una pregunta, ¿estas estructuras y todo esto que se utiliza, se vuelve a reutilizar? O sea, ¿cómo es la sostenibilidad o la reutilización de los elementos estructurales, materiales, etcétera? Pues a ver, ¿O se tira mucho? Nunca lo hubo y ahora empieza a haber un poco. Por ejemplo, hay veces que ya... Es que ahora ahora ya somos europeos. Sí, alguna productora a nivel nacional, ¿no? Pues sí que, por ejemplo, cuando hay típicos platos que son las selecciones, ¿no? Que claro, son continuas, ¿no? Entonces es verdad que ya, por ejemplo, sí que hay muchas hay productoras, por ejemplo, en este caso hay una que en la que cuando terminan de montar la escenografía, las gradas que siempre se repiten, sí que ya se intentan almacenarlas. Incluso algunos constructores intentan almacenarlo. Están un poco lejos todavía del reciclaje, pero bueno, sí, se empieza a tener una idea de intentar reutilizar. Y en algunas galas sí que, bueno, galas no, en vestiduras o demás sí que se ha reutilizado. Y en aquellas, nos has hablado antes, no sé si lo has comentado ya o ha sido fuera de legalización y ejecución. Vale, muchas veces cuando son productoras y lo tienen más o menos claro, pues sí que es verdad que contactan contigo antes y haces todo eso, ¿no? Hay un escenógrafo, proyecto, y ya está. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay muchas veces que hay otras productoras que a lo mejor todavía no están muy habituadas a esto, ¿no? O las series, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que lo han montado ya. Si tienen suerte con un buen escenógrafo, o sea, una buena empresa constructora, y si no, empezamos a ver problemas y entonces lo que nos llaman es después, para que nosotros hagamos las legalizaciones, que evidentemente siempre mi primera respuesta es no. O sea, yo intento no legalizar, ¿no? Es verdad. Es decir, si quieres hacerlo bien, lo planteas desde el principio. Entonces, en casos muy extremos en los que ha sido pues, por un tema ya complejo, ¿no? Que ha habido que legalizarlas, bueno, pues depende un poco del mercado central, pues será muy fácil porque tiene detrás una constructora con una estructura muy sostenible y una escenografía muy bien, perfecto. Pero, por ejemplo, ha habido algún caso en el que sí que cuando ha sido, el problema que tienen las estructuras muchas veces es que cuando montas las pantallas empiezas a meter una sobrecarga tremenda y si no lo tienes bien calculado al principio, pues empieza a haber problemas. Y sí que en las legalizaciones ha habido alguna que no se puede hacer porque se ve claramente que va a haber un problema con las pantallas. Lo avisas, normalmente lo arreglan y si no lo arreglan como ha pasado, pues sí puede haber un accidente. Yo creo que nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que cuando legalizamos tenemos que saber que está legalizando una estructura en la que hay público, que está subiendo gente y que cualquier panel, me invento, de 8 metros, tienes el riesgo de una caída. Entonces, cuando no lo veas claro, o se toman las medidas oportunas o no se legaliza. Ahí corriendo, vamos. Sí, o no se legaliza o se dan las indicaciones. Normalmente los productores suelen cogerlo, por eso intentan ahora
contactar con los técnicos antes, pero en muchos casos que no. A mí se me acaba de plantear una duda con esto, porque claro, sorpréndenos. has dicho el montaje y tal, pero mientras se usa esa estructura, ¿sigue siendo responsable de ese uso como si fuera un andamio que se hace a la dirección de montaje, uso y de montaje andamio? Y Sí. en este caso, porque acabas de decir, pues hay un montón de público tal y entonces hay un panel que se pudiera caer, no sé qué. Pero claro, tú ya lo has montado todo. En este caso es que no habíamos hecho proyecto de dirección de obra. Entonces, porque tú cuando haces el proyecto de dirección de obra estás en el montaje y entonces estás dirigiendo junto con el constructor cómo tienes que montarlo. Entonces, esto eran cosas muy previsibles en una fase de proyecto y dirección de obra que no hubiesen ocurrido. Aquí en este caso es que no hubo un proyecto de dirección de obra, sino que lo ejecutaron y quisieron que luego los técnicos pues lo legalizaran, porque económicamente les sale mejor o por lo que sea. Ahí es donde tienes que tenerlo muy claro y muy seguro para poder aventurarte a ello. La idea es focalizar a todo el mundo que tiene que ser con una dirección de obra. Pero perdona. Sí, sí, no. No, la dirección de obra acaba cuando has hecho el montaje. Eso es lo que le voy a o preguntar. acaba Con el desmontaje. Con el desmontaje. Claro. O sea, que sería una Vale, cosa o sea, como la que- dirección de andamio. Sí, como un pero elemento es montaje, auxiliar. uso. Claro, montaje, uso y disfrute de las Eso es. instalaciones. Eso es, sí, claro. Sí. Yo cuando hago arquitectura efímera así en la calle y tal, también. Durante la duración de la feria o el evento, pues hay que ver la evacuación, los baños, la iluminación, incendios, que todo eso... Porque claro, eso según se va, lo quitan, lo ponen. Ya, que- Entonces no hay riesgo que, Sí. o sea, que funcione igual. Una preguntita así que me surge. ¿Sabes si muchos compañeros están metidos en este sector? ¿La competencia es Muy poquita. También es cierto que es que al final es un tema, es tan complicado, es decir, no quiero decir que sea complicado, porque al final cuando haces muchas escenografías siempre es un poco, termina siendo lo mismo, pero es verdad que al principio cuando tú te enfrentas contra algo que no tienes una normativa clara, en el sentido de una normativa concreta de cómo hay que hacer una escenografía, pues bueno, pues es complejo saber. Entonces, bueno, pues al final no hay mucha gente que se dedique a las escenografías. Siendo arquitecto técnico, ¿qué es lo que más te ha valido de tus estudios para ejercer esto? En mi opinión, que no quiero decir que sea todo el mundo te vaya a tener la misma opinión, pero para mí nuestra profesión nos da mucha versatilidad. Sí, totalmente. Sí, Totalmente. bien. Es como una capacidad, ¿no?, de que te vas encajando un O poco. sea, que no hay ningún contenido de arquitectura técnica que es esto me ha servido lo que más. Es que yo creo que es la versatilidad, que yo creo, mi opinión, que al final nosotros tenemos una capacidad de ver una obra como un conjunto, o sea, es como, yo no veo un detalle, yo veo como un conjunto, ¿no? Entonces al final eres capaz de integrar todas las normativas, incendios, aforos, estructuras, ¿no? Pues juntos. Entonces, creo que esa versatilidad, no en enfocarnos concretamente en que el pasillo de evacuación tiene que tener 1,23 y que aquí pasa, ¿sabes? Es decir, darle solución a todos. Yo creo que esa capacidad global de ver las... Ujú. De las obras. La obra, ¿no? Y es lo bueno de nuestra profesión y nuestros profesionales, que estamos abiertos a todo y que todo tipo de trabajo nos viene bien. O sea, Y no sobre decimos, todo buscar siempre soluciones. La Porque, a ver, solución, es que ahí eso son es. obras muy rápidas, entonces no podemos venir aquí y decir ahora que resulta... No, esto tal, esto... No, y porque además todo en estructuras todo es solucionable, es decir, si tienes un buen constructor, siempre se puede solucionar. Entonces yo creo que es eso. efectivamente. Pues a mí me ha dejado con ganas De de más, más, como siempre. Pero claro, como tengo que hacerlo corto, porque si no la gente no nos ve entero, nos ve un trocito, Parecemos no puede ser Pili Mili. La rubia y la morena. Estamos aquí. Ay, madre. Muchísimas gracias, Muy bien, Amaya. Amaya. Pues nada, Un placer. Bien. Quédate ahí un ratito, Me que ahora quedo. vamos con la Tenemos siguiente unas- sección de Vale. nuestro programa, que es la duda en casa, que como todos nuestros oyentes sabéis, es aquella sección en la que nos planteáis vuestras dudas y nosotros os las contestamos. Y Pues vamos a mandando ver, me correo toca a mí. electrónico, espera, Ah, mandando perdona, correo es electrónico verdad. a buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Así que venga, David, todo tuya. Pues mira, nos escribe Pilar, y nos dice Pilar, quiero comprar una casa en el pueblo, pero tiene vigas de madera y no estoy segura de si está libre de carcoma. La actual propietaria me ha asegurado que está tratada, pero ¿cómo puedo asegurarlo? Pues a ver, yo te diría que te auxiliaras de un profesional, evidentemente, que te hiciera un estudio, que analizara la madera y, bueno, la carcoma, pues todos sabemos que en el momento que te entre carcoma hay que eliminarla porque puedes tener problemas estructurales. Entonces, contrata a un técnico, contrata a una empresa fumigadora, en el caso de que el técnico revise las instalaciones, se revise la estructura y vea muestras de carcoma. ¿Cómo lo puedes ver? Pues a ver, es un un insecto, un parásito, es un como lo xilófago quieras, que entra dentro de la madera, y hace sus hace agujeritos, pone los huevines, y tú ves, eclosiona verías, y ve los agujeritos. Eso luego. es. ¿Sabe de Entonces, agujeritos? Había ahí. carcoma.
Si los agujeritos y el serrín es de color blanco, ahí están activos. Si es de un color un poquito más marroncillo, pues no están tan activos, pero vamos, es aconsejable que te acompañe siempre de un técnico. Y de una empresa buena y seria que sepa de Eso es, que sepa de pagos este y de tema. tratamiento de madera. Eso es. Ahora me toca a mí. Te toca a ti, venga, a ver, ¿qué me preguntas? Vamos a ver. La segunda consulta nos la hace Juanma desde Madrid y dice lo siguiente. Vivo en la última planta de un edificio y con la cantidad de lluvia que está cayendo me han salido unas humedades en el techo. He llamado a mi seguro, pero me dicen que tengo que reclamar el seguro de la comunidad. ¿Esto es así, David? Pues mira, si vives en la última planta, quiere decir que tu forjado superior es el techo del edificio, la cubierta del edificio. La cubierta del edificio es un elemento común. Como es un elemento común, la cubierta del edificio, pues se entiende que, claro, es de la comunidad. Con lo cual, claro, tu seguro a priori va a decir, no, que venga el seguro de la comunidad, porque esto será algo de la comunidad, seguramente. Y el seguro de la comunidad va a llegar allí y va a decir, pero es que ustedes tienen la impermeabilización esta de hace 7 años, aquí no han hecho nada de mantenimiento, que yo esto no lo cubro. Madre y entonces mía, dice, ¿qué situación pues eso, estás poniendo que a la lo señora? pague, no, que lo pague la comunidad. En cualquier caso, cubierta, toda la envolvente del edificio, elemento común. Por lo tanto, la comunidad. Doy parte al seguro de la comunidad. Si efectivamente es una deficiencia, pues por un accidente, por una rotura, por un tal, pues lo cubrirá el seguro. Y si es una cosa de mantenimiento, que suele pasar a veces, pues lo tendrá que cubrir la comunidad. Pero cubierta, elemento común. Así que sí es así, lo que preguntabas, ¿no? Sí, es así. Vale. Sí. Bueno, pues Lo he venga. dicho bien, ¿no? Lo has hecho bien, lo has hecho perfecto. Bueno, pues ya nos despedimos, ¿no? Bueno, que sepan toca que lo de a ti. la Me toca a mí. la duda en casa, a buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Por si no os habéis enterado. Y que luego que nos pueden ver en un montón de sitios. ¿Dónde Yo está? solamente En un montón me de voy a sitios. despedir contando no, digo una luego. pequeña, pues ya que estamos en escenografía, un dato curioso de un escenario, bueno, de un plató que se montó en los estudios Cinecita de Roma, una película, Cleopatra, que casi arruina a la productora, la 20th Century Fox, porque hicieron una ciudad completa de cartón piedra que costó la friolera de $300 millones en aquella época. Así que imaginaros Al si loro. el tema del que estamos hablando puede mover montañas. Podemos ver O sea, montañas. No sé si allí el arquitecto técnico italiano, que es el ingeniero de DIL, tenían ahí para montar todo esto, pero tú fíjate, ese menudo trabajazo, ¿eh? Bueno, ya vamos a despedirnos y recordaros dónde nos podéis encontrar, que nos podéis encontrar en todos los sitios. Os sentáis con el ordenador en internet, estamos en todos los sitios. Estamos en la web www.aparejadoresmadrid.es. En Twitter, el nuevo X, en @aparejadoresmad. En Facebook, en LinkedIn, en el canal de YouTube Aparejadores Madrid Televisión, con las noticias de la edificación al día. En todo. Como pongáis aparejadores en Google, salimos. A la mínima que pongáis aparejadores, ¡pum!, salimos. efectivamente. Así que dentro de aquí, de 15 días, nos podéis ver aquí también de nuevo en Edificamos. Así Exacto. que hasta entonces, sed felices y construiros la mejor vida posible. Chao. Adiós.